A mí me ilusiona enormemente. Yo hice hacer una presentación, hoy a la tarde haré otra, pero este encuentro para mí es especialmente estimulante y también conmovedor, porque yo creo que la razón principal por la que yo me metí en la neurociencia hace 25 años es para tratar de entender cómo el estudio del cerebro, de la psicología, de la mente humana, de cómo aprendemos, de por qué algunas cosas nos cuesta aprender, de cómo gestionamos las emociones y la resiliencia, el poder utilizar toda esa información para mejorar la experiencia educativa. En última instancia, yo siempre creo que eso siempre ha estado en el horizonte de lo que yo he buscado. De hecho, hace unos 10 años se hizo en América Latina una escuela que se llamaba la Escuela de Neurociencia y Educación. Fue una escuela mundial donde venían los investigadores más importantes del mundo en neurociencia para tratar de pensar cómo todas las herramientas de lo que se había descubierto en los últimos 20, 30, 40 años podía ser útil para mejorar la práctica educativa. Y ese era un congreso que organizábamos un brasilero que se llamaba Siddhartha Ribeiro, una chilena que se llamaba Marcela Peña y yo. Y de vuelta, que se convirtió en una especie de gran emprendimiento mundial para pensar cómo la ciencia podía ayudarnos a mejorar la educación. En el libro La vida secreta de la mente, de hecho, los últimos 2 capítulos se tratan de eso. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos con un premio Nobel que se llamaba Thorsten Wiesel, y el doctorado que yo lo hice fue en cómo el cerebro cambia en tanto en cuanto aprendemos, y fuimos descubriendo un montón de cosas que son bastante poco intuitivas. Entre ellas, una de las más importantes es que la idea que todos tenemos de que hay momentos que es demasiado tarde para aprender es una intuición que que es una intuición que todos tenemos. Yo la tengo como todos ustedes, porque parece que de grande tenemos menos capacidad de aprender, pero en realidad, como tantas otras intuiciones, la ciencia nos ha ayudado a mostrar que en realidad no tienen asidero y que lo que cambia con el tiempo no es la capacidad de aprender, sino la necesidad de aprender y la motivación que tenemos para aprender. Y entonces somos un poco más perezosos los adultos que lo éramos de niños, y entonces le echamos la culpa al cerebro de algo que deberíamos echarle la culpa en realidad a otros menesteres. Y de hecho a mí me gusta, hay muchos materiales, sí, materiales que tienen la propiedad de ser plásticos o maleables según el estado en el cual se encuentran. Por ejemplo, ustedes pueden pensar el barro o la arcilla es rígida, no puede cambiar de forma. Pueden pensar que no puede aprender, no puede adquirir nuevas formas y nuevos, pero si uno la humedece se vuelve maleable. Y de la misma manera el vidrio es un material muy rígido, tan rígido que si uno lo tira contra el piso se rompe en pedazos, no puede cambiar de forma. Pero todos ustedes han visto alguna vez seguramente un vidriero que cuando le da calor al vidrio puede darle las formas que uno quiera. Entonces, de la misma manera que el vidrio se vuelve maleable cuando uno le da calor, o que la arcilla se vuelve maleable cuando uno la humedece, la pregunta es, ¿qué le da flexibilidad al cerebro? ¿Qué es lo que le da al cerebro la capacidad de aprender? Y la respuesta a eso es una molécula que se llama dopamina, que en muchos estudios de neurociencia se encontró que una vez que el cerebro tiene dopamina, tiene y adquiere la capacidad de cambio, y que eso a su vez está relacionado a la incertidumbre, a la motivación, al deseo de aprender y a la necesidad de aprender. Entonces, si un adulto de repente se embarca en un viaje con la misma motivación que un niño, entonces tiene esa capacidad de aprender. Y de hecho, yo hago experimentos en el laboratorio todo el tiempo, experimentos de aprendizaje, experimentos de toma de decisiones, experimentos de cómo niños, ahora les voy a contar esto, no solo cómo los niños aprenden, sino cómo los niños enseñan y cómo al enseñar aprenden. Pero uno de esos experimentos que para mí fue bastante entrañable, porque yo fui el sujeto de ese experimento, fue casi el único experimento en el cual yo fui el sujeto, fue un experimento en el cual yo, como todos nosotros tenemos aquellas cosas que sentimos que ya no podemos aprender. En mi caso era la música. Yo era una de esas personas que eran esencialmente pésimas con la música. De hecho, hay una palabra que era amusical. Eso quiere decir que desafino, que entro fuera de tiempo, que son esas personas, saben, todos los conocemos, que cuando se canta el cumpleaños feliz uno le dice, por favor no cantes, ese era yo. Y justamente como entonces yo no tenía ninguna condición para la música, pero lo que sí tenía era una teoría sobre cómo aprendemos y una idea, que es la que le acabo de compartir con ustedes, que si uno persiste y uno tiene suficiente motivación, uno puede llegar a lugares que parecen impensables. Y entonces me embarqué en ese viaje de decir, ¿qué pasa si yo intento y paso todas esas barreras de dificultad iniciales mías y esos estigmas que yo mismo me he creado, pero sigo hacia adelante con la
con el conocimiento de que si yo sigo por una cierta cantidad de tiempo voy a llegar no a ser un gran músico, no a ser algo que entre en la historia de la música, pero sí algo que para mí tenga sentido y significado y que pueda mostrarme que aquello que yo pensé que no podía hacer y aquello que yo pensé que no podía aprender, en realidad sí podía aprenderlo. Y eso, por si les da curiosidad, el resultado de ese experimento literalmente es un disco, ya no fue un paper o un artículo. Ustedes saben que nosotros los científicos, cuando mostramos nuestros resultados, los comunicamos en congresos, en charlas, en escritos, en libros, pero el resultado de este trabajo fue un disco, porque es un disco que de hecho se llama Experimento, no porque la música sea experimental, sino porque era un proyecto experimental vital, de mostrar que uno podía hacer cosas que parecen imposibles. Y si quieren, solo por curiosidad, yo los invito a que lo escuchen, no porque es maravilloso, que no lo es, sino porque es digno. Creo que justamente, y a mí me sirve esa metáfora para mostrar justamente en cuando yo enseño, como todos ustedes enseñan, el distinguir el que una persona tenga una enorme virtud para ser el mejor en algo, a que sea incapaz de hacer eso. Y el separar muy temprano a estos niños en tú no sirves para la matemática, o tú no sirves para el arte, o tú no sirves para el deporte, o tú no sirves para un montón de cosas que se vuelven profecías autocumplidas en el momento en el cual un profesor o un alumno nos las cuenta. Y lo último que quiero contarles, y después me gustaría abrir ronda de preguntas, porque creo que lo más interesante de hoy que puede pasar es que conversemos, entonces yo no quiero monopolizar demasiado el tiempo, pero quiero contarles una última cosa de mi propia investigación que aparece mucho en los dos libros, y que me parece que es pertinente, de vuelta, como una idea muy potente en el espacio educativo, y es una idea que no es nueva. De hecho, Séneca, muchos de ustedes sabrán, tenía esa famosa frase, decía docendo dicimus, quiere decir enseñando aprendemos. Y había un premio Nobel de física que se llama Richard Feynman, que fue uno de los grandes físicos del siglo XX, o sea, no solo fue un premio Nobel, sino fue uno de los grandes premios Nobel, y Feynman tenía un método para aprender algo. Él decía, cuando yo me encuentro un problema muy difícil en la ciencia y que me cuesta entenderlo, lo que hago es lo siguiente, lo intento estudiar. Y una vez que lo intento estudiar, pero todavía no sé si lo he aprendido o no, lo que hago es, se lo enseño a alguien que no sepa nada de eso. Y cuando se lo enseño me doy cuenta que hay sitios donde balbuceo, sitios donde se interrumpe el discurso, y esos lugares son los lugares donde yo me doy cuenta, decía Feynman, que no entiendo con la profundidad que tendría que entenderlos. Entonces, contárselo a otra persona me sirve para hacer un diagnóstico de mi propio conocimiento. Porque en el momento que yo enseño me doy cuenta que aquellas cosas que fluyen con naturalidad, donde yo no tengo que recurrir a palabras difíciles o a cosas donde me escape por la tangente para que la otra persona no se dé cuenta que en realidad yo no sé algo, y eso le permitía el volver, y él volvía a estudiar aquellas cosas que se da cuenta que no había podido explicar bien, y repetía ese ciclo hasta que finalmente podía explicarlo de una manera correcta. Y nosotros llevamos esa idea a la arena de los colegios, en algo que forma parte también de una tradición pedagógica muy antigua, que es la enseñanza de a pares. Funciona, por ejemplo, en Argentina, supongo que esto era cierto también en Colombia, en los colegios rurales, donde hay muy pocos niños, y entonces como hay pocos niños en la escuela, comparten el mismo aula y el mismo habitáculo los niños de grados muy distintos, los de 7, 8, 9 y 10, y entonces se da una dinámica de muchas interacciones, donde el profesor, por supuesto, enseña, pero donde muchas veces el que sabe un poco más enseña al que sabe un poco menos, y en ese proceso, esta es la clave, el que enseña no solo comunica lo que sabe, y esa es la maravilla de la cultura humana, sino que también está aprendiendo a organizar su propio pensamiento. Esa es una de las ideas para mí más poderosas, que es contarle algo a alguien es quizá la herramienta más potente para pensar. Mi segundo libro, que se llama El poder de las palabras, esencialmente trata sobre eso, que es, otra vez, no es una idea nueva, es una idea muy vieja. Los griegos, si ustedes le preguntan, que me parecería un buen experimento, ustedes le preguntan a cualquiera de sus alumnos y les hacen esta pregunta, bueno, ¿cómo trabaja un filósofo? Un filósofo es un señor que piensa y que trata de entender cosas muy difíciles de la vida y del mundo. ¿Cómo les parece a ustedes que trabaja un filósofo? Le preguntan ustedes a sus niños. Y si le preguntan eso, seguramente sus niños responderán, bueno, se encierran durante mucho tiempo con muchos libros y con computadoras y con información y tratan de entender, pero la filosofía no se fundó así. Y ustedes lo saben porque Sócrates y Platón y toda la tradición socrática se fundaban que cuando uno no entendía algo, lo que hacía es se juntaba con otra persona y hablaba. Y hablaba por dos razones. Primero, porque la otra persona sabía cosas que uno no sabía. Y entonces había una especie de mercado en el cual se intercambiaba el conocimiento. Pero también y sobre todo hablaba, como en el famoso diálogo socrático con Meno, porque cuando uno, o con Menón, según como quieran traducirlo, Mino, porque cuando uno habla con otra persona, uno está dando orden a sus propias ideas. Contarle algo a alguien es una de las formas más potentes de aclarar el pensamiento.
Podemos hacerlo internamente. Cuando uno quiere pensar una idea, algo que no le sale, uno lo puede verbalizar mentalmente, pero no es tan potente el ejercicio mental interno como el ejercicio de contárselo a otra persona. Y les dije que era el último, pero les quiero agregar una conexión de esto con algo que es muy típico en la práctica educativa. Cuando un niño en matemática, por ejemplo, como ustedes saben, en un examen le pide que resuelva un ejercicio, pero luego le pide, explícamelo cómo lo has resuelto. Que es el famoso justifícalo, de alguna manera, o muéstrame en palabras que no solo has dado la respuesta correcta, sino que entiendes el razonamiento para llegar a ese lugar. Lo que quiero decirles es que eso no es solo útil como una manera de examinar, sino que es útil como una manera de pensar. Eso entrena una idea fundamental en la psicología de la mente, en la psicología experimental y en la neurociencia, que se llama la metacognición, la capacidad de conocer nuestro propio conocimiento. Saber lo que sabemos, saber que este problema lo podemos resolver y que este otro problema no lo podemos resolver, pero que si tuviésemos estas herramientas sí podríamos resolverla. La metacognición es lo que distingue la flexibilidad de niños que tienen muchas veces que no pueden resolver un problema, pero al saber eso, al saber lo que saben y lo que no saben, encuentran el camino para la solución. Y por ejemplo, para dar una idea clara, dos, digamos, déficits típicos de metacognición son el niño que pregunta todo el tiempo, pero porque pregunta las cosas que sabe, porque ni siquiera sabe que hay cosas que sabe y se paró a un segundo a pensar, es que esto lo tengo que preguntar o que lo sé. Y del otro lado, el niño que no pregunta nunca y que no se topa con, más allá después del temperamento, la introversión, pero el niño que no se le ocurre y se da cuenta, hay cosas que no conozco y por lo tanto tendría que preguntar. Hay una científica de la cual hablo mucho en el libro El poder de las palabras, que se llama Carol Dweck, que estudia lo que se llaman las mentalidades rígidas, de las cuales yo les hablé antes, la idea de esto no lo puedo hacer, yo no puedo aprender matemáticas, eso es una mentalidad rígida, o la mentalidad de crecimiento. Y ella lo descubrió justamente en experimentos en la escuela, en niños entre 9, 10 y 11 años. Fíjense qué bonito lo que hacía, les daba a los niños un problema que era justo un poco más difícil de lo que podían resolver. O sea, a un niño de primer grado les daba un problema de segundo, de tercero. A un niño de segundo, uno de tercero, de cuarto. A un niño de tercero, uno de cuarto, de quinto. Y encontraba que los niños y las niñas se dividían, por supuesto, en un continuo, pero básicamente en dos grandes categorías. Algunos decían, no lo puedo hacer, es imposible, no se puede hacer. Eso es una mentalidad rígida. Es un niño que piensa que no lo puede hacer ahora y por lo tanto no lo puede hacer nunca. Otros niños, en cambio, respondían de la siguiente manera. Decían, esto no lo puedo hacer porque no sé esto y porque no sé esto, pero si pudiese hablar con alguien o si tuviese estas herramientas o a lo mejor el año que viene lo podré resolver. Y esa simple maleabilidad o mentalidad de crecimiento es una de las llaves más importantes, esto lo encuentra Carol Dweck en un montón de experimentos demográficos, en la trayectoria educativa de un niño. Una de las cosas más importantes para saber si un niño le va a ir bien en el colegio o no, es que tenga esta disposición, esta mentalidad que se puede entrenar, y es el tipo de cosas justamente donde hay ideas de la ciencia que pueden difundir a la escuela para mejorar un poco la práctica educativa, porque un niño que tiene esta habilidad, la habilidad de entender que no lo puede hacer hoy, no significa que no lo puedo hacer, es uno de los, les decía, de las llaves más decisivas para garantizar una buena trayectoria educativa. Estos son algunos de los temas que yo trato en el libro y como les digo que creo que están en el corazón del diálogo entre la ciencia y la educación, o entre la educación y la innovación, o entre el tratar de traer ideas de otros lados con el ánimo muy decidido y muy definido de que eso mejore la manera en la cual educamos. Estas son las ideas que yo quería contarles, como les digo, hay muchas más, pero lo que me gustaría es abrir esto a un diálogo para que ustedes puedan hacerme las preguntas de las cosas que más les interpelan o que más interesantes les parecerían y que sobre eso podamos conversar. Entonces, si les parece, yo les pasaría la palabra ahora. No sé si hay micrófono para el público. Y entonces les invito a que abramos esto una conversación donde, de vuelta, la idea es hablar sobre estos temas o sobre los que quieran, pero que ustedes puedan transmitirme las cosas que les parezcan más interesantes. Hay una pregunta, empezamos. Pero ven, te acercas aquí y... ¿Cómo vas, Mariano? Mariano, dices que la capacidad del cerebro se activa, es maleable a través de la dopamina. ¿Cómo activamos la dopamina? O sea, ¿qué hacemos para producir dopamina? Muy bien. La dopamina es una molécula que se produce en un montón de situaciones que tienen que ver con dos cosas que están bastante ligadas. Hay un ciclo, mira, déjame primero darte una idea. Una persona que se llama Anders Ericsson
está acoplando, tienes que alejarte de eso. Estudió las capacidades humanas en todo un rango, en música, pero también en cuán bien la gente lee, o cuán bien la gente escribe en el teclado, o la fluencia verbal de la gente, si la cantidad, o cuán bien escribe, es decir, en un montón de, o cuán bien se comunica, en un montón de dominios de la vida. Y lo que encontró es que esas capacidades van mejorando, 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 y llegan a un punto en el cual se estacionan. Y eso lo reconocemos casi todos nosotros. O sea, tú de pequeño empiezas a leer mejor y mejor, y hay un momento en el cual uno, aunque siga leyendo, ya no mejora el tiempo de lectura ni la capacidad de lectura, y uno ya no mejora la velocidad a la cual escribe en el teclado, y uno básicamente empieza a funcionar en un punto de equilibrio. Pero la clave, lo que descubrió Erickson, y esta respuesta a tu pregunta, es que ese punto no es el punto de máxima performance, o sea, no es que hemos llegado al punto, sino que es el punto de equilibrio en el cual internamente entendemos, sin hacerlo explícitamente, que el esfuerzo que hay que hacer para seguir mejorando es mucho mayor de lo que ganaríamos a cambio. Entonces uno dice, bueno, yo a partir de ahora puedo seguir, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría leer más rápido si quisiésemos, pero eso requeriría esfuerzo. Y ninguno de nosotros tiene ganas o necesidad o intención de pasar por ese esfuerzo. La mayoría de nosotros podría escribir más rápido en el teclado y eso es útil, pero para hacer eso no basta con escribir, sino hay que entrenar y la mayoría de nosotros no queremos hacer eso. El que hace cálculo mental, o cualquiera de nosotros tiene una capacidad para sumar, para multiplicar, y hemos llegado a un punto en el cual más o menos sumamos y multiplicamos igual que cuando teníamos 15 o 16 o 17 años, pero podríamos mejorar en cada una de esas cosas. Entonces, ¿cómo se mejoran cada una de esas cosas? Cuando pasan dos cosas que van muy hermanadas. Una es la motivación por aprender, y ahí aparece la dopamina, pero la pregunta, entonces tú puedes preguntarme, bueno, ¿y cómo hago para motivar? Y la motivación aparece en dos formas. Una es la motivación exógena, que eso hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Todos nosotros conocemos niños que tienen una pulsión enorme por mejorar, aprender, los grandes deportistas. El ejemplo es el gran deportista, un tipo que ha llegado al límite de la humanidad y aún así quiere seguir mejorando y mejorando y mejorando. Ese es un caso atípico de alguien que tiene una motivación endógena tan grande que no necesita ningún factor externo para insuflar o para irrigar el cerebro de dopamina para tener la motivación y la capacidad suficiente de transformar su cerebro. Después, otra cosa que es mucho más reconocible es la necesidad. La razón por la cual la mayoría de adultos llegamos a un punto en el cual ya no cambiamos es porque no tenemos la motivación, porque no tenemos la necesidad. Y un ejemplo muy claro de esto fue lo que pasó durante la pandemia. La pandemia fue un momento, yo sé que fue un momento difícil y doloroso para todos nosotros, pero merece la pena también entender qué fue lo que pasó y cómo reaccionamos y qué podemos aprender de esto. Y una de las cosas que no se reflexionaron tanto es lo siguiente: la pandemia fue por sobre todo al principio, luego cambió mucho, pero al principio un momento de una enorme incertidumbre. Nadie sabía bien qué iba a pasar, dónde terminaba, qué había que hacer, qué era lo mejor, y si te fijas, de repente todos, entre comillas, éramos como niños. Todos los adultos que tenemos explicaciones para todas las cosas, para cómo ir al trabajo, cómo funciona el trabajo, qué se hace si te sientes mal, qué se hace si estás triste, de repente no teníamos explicación para las cosas más elementales de la vida. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos dónde iba a terminar, no sabíamos qué teníamos que hacer para que mejoren las cosas. Y en ese momento de enorme incertidumbre que aparece una necesidad imperativa de aprender. ¿Y qué hacía la gente al principio de la pandemia, además de tener miedo? Lo que hacía es, alguno aprendía cocina, otro aprendía jardinería, otro aprendía a vincularse con su gente más querida, otro aprendía a tejer y a bordar, otro aprendía a hacer sudokus, otro se puso a aprender portugués. Es decir, y cada uno, de repente, fíjate como en un momento en el cual emerge la incertidumbre, aparece la necesidad y por ende la capacidad de aprender. Entonces, esto, en un ámbito mucho más sano, nos da una pista de cómo trabajar para mantener una motivación que nos lleve a un lugar de aprendizaje durante la escolaridad, pero también durante la vida adulta, que es abrazar hasta cierto punto, hasta un punto razonable y sano, la incertidumbre. Es decir, y esto, si te fijas, es algo que no es tan raro, porque cuando uno se acerca a cualquier evento de la vida, uno justamente se acerca porque uno no lo conoce. Y de hecho, el ejemplo más claro, y que van a entender esto, es el uso de la palabra spoiler. Cuando tú le dices a alguien, no me spoilees esto, lo que le estás diciendo es, no me quites el placer de la incertidumbre, porque si yo ya sé cómo termina, entonces no estoy motivado de verlo. A lo que yo te estoy invitando es a la idea de que en el trabajo, en el colegio, muchas veces nos
esforzamos muchísimo por dar toda la certidumbre, por decir, mira, esto se hace así y termina así, y en un trabajo por decirle, lo vas a terminar de esta manera. Pero lo que estamos haciendo es spoileando. Y al spoilear estamos quitando la dopamina, estamos quitando la motivación, estamos quitando la necesidad y el deseo por aprender. Entonces, ¿cuál es el punto dulce en el cual una persona mantiene a flote? Porque si tienes demasiada incertidumbre, te hundes. Pero si tienes un poco de incertidumbre y estás en un trabajo en el cual no sabes exactamente cómo va a terminar, y lo haces porque crees que va a funcionar bien y justamente abres un mercado nuevo o lanzas un libro que te da vértigo porque piensas que puede ir bien, pero no lo sabes. Y justamente eso te engancha de una manera que es mucho más grande y te lleva a aprender, a pensar estrategias nuevas de cómo lo vas a pensar, cómo lo vas a lanzar. Y esto mismo vale entre el colegio. Vas a resolver matemática. Si lo que estoy haciendo es que resuelvas siempre los problemas de bajar el 7, multiplicar por 3, restar 2 y un trabajo monotónico y completamente determinista, a los 3 días o te vas a frustrar porque no lo sabes hacer o te vas a frustrar porque lo sabes hacer. En cualquiera de los dos casos vas a perder la motivación. En cambio, si yo te doy desafíos que están justo en lo que Vygotsky, el gran pedagogo, llamaba la zona proximal de aprendizaje, justo un poquito por arriba de lo que sabes, que sean desafiantes, entonces mantienes esa tensión que te agarra a la vida y que te agarra al deseo de aprender. Esa es como una especie de idea general de cómo mantener la motivación en la escolaridad y en el aprendizaje adulto fuera del colegio. ¿Otra pregunta? Ahí. Pueden preguntarme cualquier cosa más, digo, no tengan shows, porque yo sé justamente, igual lo bueno esto es como ir perdiendo la vergüenza, pero no hay ninguna pregunta que esté mal, eso quiere decir, todas las preguntas Hola, también. Mariano. Hola. Me presento, yo soy Ángela Manrique, trabajo con población vulnerable, soy líder social, y una pregunta que siempre he tenido en el trabajo que he hecho es que a un niño es fácil educarlo en la conversación y enseñarle un poco a guardar silencio, a respetar la palabra, a respetar el turno, pero ¿cómo podemos hacer para que los adultos se convenzan de la importancia de la escucha cuando se tejen conversaciones importantes? Te agradezco muchísimo la pregunta, me encanta, es una pregunta que además me llega porque está muy vinculada con todo lo que he investigado últimamente. Primero te quiero, ya que aquí somos todos o maestros y profesores o vinculados con los maestros, quiero presentarles una idea que justamente con cómo las cosas que enseñamos cuando enseñamos. Entonces, por ejemplo, primero, voy a dar como un pequeño paréntesis, pero algo que Rousseau, el sociólogo francés y el filósofo, el pensador francés, él contaba, cuando él pensaba muy arduamente sobre el problema de educación, y entonces él hablaba sobre la historia de enseñar a través de la praxis, de la práctica y de la jardinería y de hacer, y él contaba, muchas veces contamos cosas con las palabras que son todo lo contrario de lo que estamos contando con las cosas que hacemos. Entonces muchas veces justamente ahí va a ir a que a lo mejor tenemos que enseñar a cultivar esto. Entonces un ejemplo muy claro de eso son padres que le enseñan a sus hijos a decirle que no usen el teléfono mientras le dicen, estás todo el día con el teléfono, le dice el padre mientras está tipeando, mandando un mensaje en el teléfono. Entonces yo veo que hay muchos que asienten porque justamente nosotros nos equivocamos en que muchas veces profesamos cosas, le decimos a los niños, no, esto no es lo importante, pero nosotros le estamos mostrando a través de todo lo que hacemos que en realidad eso es lo importante. Entonces voy yendo lentamente a una idea de que lo que tenemos que enseñar justamente es una cultura en la cual no se enseña con palabras, sino que se enseña con hechos. Segunda idea que quiero transmitirte de cómo se inculcan en la cultura estas cosas. Es muy raro, ojalá en Colombia sea distinto, pero en todos los lugares del mundo donde yo he estado, es muy raro que un niño le pregunte algo a un maestro y que el maestro le mire a los ojos y le diga, mira, la verdad que no lo sé. Tu pregunta es muy buena y por eso cuando decía, pero la verdad que no lo sé. Lo voy a estudiar y mañana voy a volver y te voy a dar la respuesta. Y al día siguiente el maestro vuelve y puede decirle dos cosas. Le puede decir, mira, lo he visto y lo he leído y encontré la respuesta. O puede decirle, mira, lo he visto y lo he leído y no es que no lo sé, es que no lo sabemos. O por lo menos yo no he encontrado donde se sabe y no he encontrado la respuesta. ¿Y por qué eso me parece tanto más importante que responder un río de Asia o la capital de un país? Porque estás enseñando algo mucho más profundo que es justamente una suerte de elogio a la duda. Y en última instancia eso es lo más vital del pensamiento científico. Es en algún lugar entender que uno cree cosas y tiene ideas, pero siempre estar un poco preparado para que esas ideas puedan estar equivocadas.
y que uno pueda confundirse y que uno no conoce todo el misterio y los detalles y de un universo que es tremendamente variopinto. Entonces, estas cosas, el elogio a la duda, no se enseña diciéndole a un niño, mira, tienes que promover la duda, sino que se enseña ejerciéndolo. Un maestro que dice, esto no lo sé, y enseñándole la virtud de poder responder y distinguir, hay cosas que conozco y hay cosas que no conozco. ¿Cómo se enseña y cómo se cultiva a guardar el silencio, justamente, que es algo que es importante, entender que hay veces que hay que ceder la palabra, que hay veces que uno, casi todas las situaciones de las grescas comunicativas, las puedes pensar en el tráfico, a lo mejor en un evento deportivo en el cual dos se pelean, y los dos se pelean y viene uno que quiere calmarlos, pero viene, no es que viene tranquilo, viene como los separa, y entonces el otro lo percibe como que es otro que está avivando el fuego, y viene otro más, y cada persona que siente que ellos son, entre comillas, los dioses que desde arriba están mirando esa conversación para poder calmarla, o los moderadores, pero en realidad todo el mundo lo ve como alguien más que está avivando el fuego. El ejemplo más claro de esto es Twitter, donde una persona dice algo, el otro le responde, el otro responde, el otro dice, pero ¿por qué dices esto así? Con mayúsculas, ¿no? Y entonces, mientras está tratando de invitarlo a ser comedido, no lo está haciendo. Entonces, a donde voy es que estas cosas tan vitales de la vida no se enseñan diciéndolas, sino que se enseñan haciéndolas. Y se enseñan haciéndolas en casa, se enseñan haciéndolas en el colegio, se enseñan haciéndolas en el trabajo, se enseñan haciéndolas en la comunicación que tenemos cada uno con nosotros. A mí me pasa, yo por ejemplo, esto me ayuda porque a veces, sobre todo viviendo, yo viví muchos años en Buenos Aires, que como Bogotá debe ser una ciudad muy agitada en el tráfico, y entonces me ha pasado a mi pesar estar metido justamente en una de estas situaciones en las cuales por ahí nos tocamos el coche o algo así, y la otra persona baja enfurecida. Y como yo esto justamente lo tengo muy pensado, y yo tengo muy claro que no vale la pena pelearse con nadie por algo tan tonto, y que no quiero ni lastimarlo, ni que me lastime, ni quiero que lo más valioso de eso es que salgamos ilesos y que aprendamos a guardar silencio, siempre bajo así. Y el otro me mira y me dice, tú eres un idiota, ¿no? Yo me digo, sí. Y además, a lo mejor yo pienso que tengo razón y me quedo callado. Y el otro me mira como tremendamente sorprendido porque nunca se esperaba que alguien pudiese responderle eso. Y me dice, pero lo eres, ¿no? Sí, perdón. Sí, o sea, yo le digo como... Y entonces, ¿cómo es eso? Porque termina y parece como que yo perdí la conversación porque me fui cabizbajo, pero yo me voy convencido de que la gané. Porque logré que nadie salga lastimado. Y el otro se va, esto es lo que te voy a contarle, el otro se va a la noche a contarle al amigo, no sabes lo que me ha pasado hoy. Me encontré con un loco y esta idea justamente de proponerle a la otra persona, ¿sabes qué? Cambiemos el tono de la conversación, pero haciéndolo. Entonces, quedarse callado, no confrontar, no subir la apuesta, entender que ganar las conversaciones no siempre es el objetivo, que a veces el objetivo puede ser otro mucho más importante que ganar, que tener razón, hay cosas mucho más importantes que eso, es la manera que tenemos de generar una cultura en la cual hacemos una conversación que sea más sana y no una conversación que sea más tóxica. Estas cosas se aprenden haciendo, como nos enseñó Rousseau hace 500 años y como entendemos hoy de estos grandes maestros que todos conocimos, que nos enseñaron desde la práctica y no solo desde lo que nos contaban. Ahí hay otra pregunta. Hola, buenos días. Tengo dos clases de pregunta. La primera, quería, en estos modelos y sistemas como de aprendizaje hacia niños y jóvenes, lo quiero dirigir más hacia los jóvenes, más hacia mi generación. No sé cómo se ve más distorsionado estos modelos, si dependen más de estilos generacionales o más de la persona que genera ese tipo de enseñanza. Y la otra es cómo se comportan los hábitos en estos modelos como motivacionales para aprender algo nuevo para la enseñanza. Dos muy buenas preguntas. Te voy a hacerte una aclaración. Cuando dijiste gente de mi generación, ¿me quisiste decir algo a mí? ¿O me dijiste viejo o algo así? Entendí como... Y te agradezco igual la pregunta. Me dolió un poquito en el corazón, pero a veces necesitamos a alguien que nos muestre la realidad tal cual es. No, efectivamente, las generaciones cambian. Mira, el cerebro, si pudiésemos hacer el experimento mental de agarrar un niño nacido hace 10.000 años, en la época de las cavernas y lo teletransportas a la actualidad, el cerebro de ese niño es indistinguible del cerebro de un niño que nace hoy. Es decir, todo lo que tenemos hoy
bueno y malo, internet, aviones, cultura, trajes, vestida, micrófonos, botellas, países, democracias, no democracias, todo eso que tenemos no tiene que ver con el cerebro que tenemos hoy, que sea distinto del que teníamos hace tiempo, para no pensar la generación tuya y la mía como estos 30 años, sino ir un poquito más atrás. ¿Qué pasaba en el mundo hace 4.000 años cuando no había lectura, por ejemplo? Y la educación, cuando no había lectura, no solo la educación, sino la manera de pensar, era tremendamente distinta a la que es hoy. Porque la idea de poder volcar ideas en un sustrato sólido, como la piedra, como el papel en el cual quedan grabadas, y no como antes en pregoneros que contaban cosas que... ¿Sabes cómo es eso? Tú cuentas una idea y el otro la cuenta distinta y el otro la cuenta distinta, pero no solo a otra persona, tú te la cuentas y la cuentas distinta. Entonces, justamente cuando uno tiene una buena idea, uno la graba, la pone en papel, la escribe. Y hace 2.000 años no teníamos, o 2.500, 2.800 años no teníamos ese recurso. Y ese recurso cambió la historia del pensamiento humano, cambió cómo pensamos, cambió cómo enseñamos y cambió cómo nos educamos. De la misma manera, cuando aparece la calculadora, cambia la manera en la cual pensamos la matemática, porque el tener un artilugio que pueda ser hecho por 4 o 7 por 5, la raíz cuadrada de 9 o el logaritmo de 16, nos da un soporte en el cual podemos vincularnos con la matemática de una manera distinta. Y por supuesto, cuando empieza Internet y cuando empiezan los teléfonos, con un montón de cosas buenas y malas, y ni que hablar ahora, que si quieren lo hablamos luego, cuando aparece el chat GPT y la capacidad de pedirle a un programa que escriba cosas, que nos haga un resumen, que nos dé una idea, que nos haga una redacción, que nos diga, que nos escriba una carta para alguien, que nos diga cómo sería si esto lo escribiese otra persona. Es decir, eso cambia completamente la educación. Al mismo tiempo, hay un cerebro que es el mismo cerebro. Entonces, viene bien entender esas cosas, porque lo que uno entiende es, primero, que el cerebro tiene esta extraordinaria capacidad que la descubrió el que fue mi mentor en Francia, cuando estudié, que se llama Stanislas Dehaene, que él la llamó el reciclaje neuronal. Si uno se fija cuáles son las áreas del cerebro, la lectura es un invento cultural muy reciente, tiene 3.000 años, el cerebro evolucionó hace muchísimo más. ¿Qué hacía? Y nosotros tenemos un área ahora en el cerebro que se ocupa de la lectura. Ese área, antes que estaba esperando que se invente la lectura, estaba sentada esperando... No, ese área hacía otras cosas. De hecho, detectaba caras. Y lo que se muestra ahora es que cuando un niño aprende a leer, lo que hace es utiliza recursos cerebrales que tiene que se parecen a la lectura, y otra vez la zona proximal, y los puede llevar ligeramente para reciclarlos para que puedan hacer una nueva tarea. Y eso es muy útil porque eso nos da una idea de hasta dónde podemos estirar y cuáles son las direcciones más interesantes que podemos estirar con la tecnología. Y por eso pasa algo que la mayoría de la gente no conoce, que es, hay 3.000 alfabetos en el mundo más o menos, la mayoría de ellos casi en desuso. Si tú te fijas la estadística de todos esos alfabetos, cómo están hechos de cosas que se parecen mucho a las cosas del mundo visual. Están hechos como de curvas, de segmentos, de ángulos. No están hechas de cosas raras, están hechas del material del cual están hechas las imágenes. Y la razón por la cual pasa eso es justamente porque si no fuese así, entonces serían muy difíciles porque estaríamos intentándole venderle al cerebro algo que el cerebro no sabe comprar, algo que el cerebro no sabe consumir. Entonces, esa es una primera idea. La tecnología tiene que encontrar un punto de acuerdo en el cual presenta algo nuevo, pero que puede reciclar o que puede instanciarse sobre regiones del cerebro que ya existían para eso. Luego, una cosa que creo que es muy importante en tu generación, en la generación que viene, es la idea de la atención y del esfuerzo y del trabajo, que es algo que hablábamos antes. Cuando aparece una tecnología, típicamente lo que esa tecnología hace es nos libera de menesteres que nosotros antes teníamos que resolver. Entonces la bicicleta nos permite llegar con mucho menos fácil a 10 kilómetros en vez de caminar, o el coche mucho más fácil todavía. La calculadora te permite calcular cosas que antes no podías calcular. El horno o la tecnología del alimento te permite algo que llevaba horas y horas ancestralmente, a lo mejor en un microondas lo pones y lo calientas rapidísimo y tienes tiempo para otras cosas. Entonces, la tecnología lo que hace es que delega cosas que nosotros hacíamos, y eso es una virtud, pero eso tiene un riesgo. Y requiere un uso muy adecuado. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de la matemática, si uno delega todo el cálculo a la calculadora, uno se atrofia
en esa capacidad que es necesaria no solo para hacer cuentas, sino para que funcione el pensamiento. Porque el pensamiento está lleno de cosas de sumo esto a esto, sumar no solo números, sumar ideas, sumar gente, sumar conceptos, quitarle a una casa algo. Todo el tiempo estamos pensando en conceptos aritméticos fuera del dominio de los números. Si erosionamos esa capacidad vital y central del pensamiento, que es la capacidad de combinar, de agregar, de yuxtaponer, de armar conjuntos, de quitar, entonces ponemos el riesgo del pensamiento de la misma manera de que si un niño no se mueve nunca, porque la única vez que quiere moverse de un lado a otro va con un scooter eléctrico, entonces pone en riesgo su cuerpo, porque genera una atrofia muscular que es peligrosa. Esto luego, de vuelta, si quieren lo conversamos específicamente, pero se va a volver mucho más importante con el chat GPT, porque hay una manera en la cual, y el chat GPT en general con las tecnologías de la inteligencia artificial, porque hay una manera en la cual esta es una herramienta muy poderosa para la educación, pero también es una herramienta que puede atrofiar y arruinar completamente la educación. Entonces, tu pregunta es muy compleja, intenté responderla, digamos, dando distintas aristas, pero esencialmente hay que estar muy atento de cómo las nuevas tecnologías y las nuevas ideas y los nuevos usos se van amalgamando de buena manera para sumarse a los recursos que ya tenemos y para complementarlos sin atrofiarlos. Esta sería como la idea general. Y luego, de tu segunda pregunta, los hábitos son claves. Es decir, esencialmente todo termina deveniendo. De hecho, la pregunta que me hizo, perdón, ¿cómo era tu nombre? Ana antes, era justamente un hábito, el hábito de conversar. Ana preguntaba cómo hacemos para tener un buen hábito. Tú puedes pensar que casi cualquiera de las cosas que uno hace, cómo estudiamos, cómo conversamos, cómo tomamos decisiones, cómo usamos nuestro tiempo, en qué lo invertimos y en qué no, si nos esforzamos, cómo vamos al trabajo, todo eso son hábitos. Y esos hábitos hay algunos que son nocivos y hay algunos que son buenos. Entonces, y hay, de hecho, mi segundo libro toca mucho esa idea, la idea de cómo hacemos para cambiar los hábitos. Y ahí hay que entender dos cosas. La primera es que se pueden cambiar, porque muchas veces sentimos que no pueden cambiarse. Y la segunda, que viene de la mano de esa, es que no son fáciles de cambiar. Ningún hábito es fácil de cambiar, ninguno. Un hábito cognitivo, un hábito motor, no son fáciles de cambiar justamente porque el cerebro está como, ha grabado muchísimo esta instrucción de hacer las cosas de una manera. ¿Por qué esas dos cosas están hermanadas? Porque justamente uno dice, por ejemplo, suponte en el ámbito deportivo, una persona que juega al tenis y que tiene un mal gesto, que aprendió mal de pequeño y tiene un gesto que no... Y entonces a los 16 años va un profesor bueno y le dice, bueno, tienes que cambiar este hábito. Y lo intenta, pero cuando lo intenta empieza a jugar peor, porque ya no puede manejar cosas que sean automáticas, ve que le cuesta mucho, y entonces a la semana dice, no, mejor no lo puedo cambiar. Pero sí lo podía cambiar, pero requería pasar por un tiempo de cierto trabajo en el cual, entonces muchas veces, lo que te quiero decir con esto es que estas ideas están hermanadas porque muchas veces pensamos que no podemos cambiarlos porque justamente tenemos expectativas desmedidas de cuán fáciles son de cambiar. Entonces uno tiene que preguntarse es, ¿cuáles son los que realmente quiero cambiar? ¿Cuáles son los hábitos? Y esto van en todos los dominios. Por ejemplo, yo creo que muchos hábitos muy malos son, como decía Ana, cómo conversamos y sobre todo cómo conversamos con la gente más querida. Cómo conversan padres y hijos, cómo conversan parejas, cómo conversan hermanos. Son típicos hábitos en los cuales uno entra en lugares en los cuales si uno lo piensa un segundo, habría una manera de conversar que es bastante mejor de la que uno convergió. Esos para mí valen la pena cambiar, porque no hay nada más importante en la vida que eso. Entonces vale la pena el esfuerzo, dedicarle un cierto tiempo para hacer eso. Otro hábito que hablamos antes, el hábito de la mentalidad rígida. Eso es un hábito, es un niño que frente a cualquier problema tiene el hábito de decir no puedo o no sé. Ese hábito no se cambia en un día, pero tampoco se cambia en infinito esfuerzo, requiere un poco de esfuerzo. Ese hábito vale la pena cambiarlo, creo yo, por todos los estudios que tenemos que muestran que cuando cambias eso tienes una llave enorme para el aprendizaje. Entonces, los hábitos definen lo que somos, los hábitos se pueden cambiar, pero los hábitos no son fáciles de cambiar y entonces tenemos que elegir en cuáles realmente queremos invertir. Ese es el resumen de todo esto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es en torno al cómo fomentar la conversación. O sea, por decir, hay jóvenes, hay niños que se les dificulta, por decir, empezar una conversación o continuarla. Entonces uno les pregunta, ¿cómo estás? Es bien. Y pues… hay un cantante, perdón, ¿no te interrumpí o habías terminado ahí? Sí, ahí estás. Gracias, me encanta la pregunta. Te quiero, me hiciste reír. Porque además tocaste algo, o sea, creo que tienes una muy buena intuición o sea, en tu pregunta estás esbozando la solución. Eso es lo que quiero decir. O sea, se ve, cuando decía antes, a veces uno aprende dialogando. Lo que yo creo que te voy a tratar de contar
tú me estás preguntando eso, pero que en algún lugar me lo estás preguntando de una manera que denota que ya tienes una idea de cuál puede ser el problema. Entonces, primero te cuento, hay un cantante argentino-mexicano que se llama Luis Pelletti, un cantante infantil, a quien yo quiero y admiro mucho. Si alguno de vosotros tenéis niños entre 3 y 10 años, os recomiendo muy fervorosamente que crezcan escuchando los cuentos y las canciones de Luis Pelletti. Y una de esas canciones o cuento es uno que justamente es eso, es un padre que habla con el hijo y le dice, ¿qué tal bien? ¿Y qué vieron en el colegio? Y nada. ¿Y cómo te fue con Pedro? Bien. ¿Y de qué hablaron? Nada. Y entonces el padre pregunta y el otro contesta, ¿bien o nada? ¿Bien o nada? ¿Bien o nada? Son las únicas dos preguntas que el otro le contesta. Entonces, por eso me hizo gracia cuando tú dijiste justamente la pregunta que es exactamente un problema icónico que mucha gente detecta y que Luis Pelletti de hecho yo lo cito a él en el libro cuando hablo de esto. Y entonces ahí hay dos cosas. Mira, yo te voy a decir hay dos ideas y las dos las esbozaste tú. La primera que esbozaste de manera muy directa es que hay preguntas buenas y preguntas malas para empezar conversaciones. Y las preguntas malas suelen ser las preguntas muy generales. Justamente, nadie es profeta en su tierra, y yo tengo hijos de 11 y 13 años, y cuando volvía al colegio les preguntaba cómo les fue hoy, me decían bien, y que hicieron nada, o sea, era igual. Entonces, pero yo tenía una solución, justamente, porque tenía una manera de tratar de entrar, porque hay algo que conozco, que es la respuesta que yo te quiero regalar, que es que muchas veces uno se paraliza porque le piden cosas demasiado generales. ¿Cómo te fue? Es muy difícil. Otra vez, tú quieres que yo dé una respuesta sintética, algo, te tendría que hablar 40, es como cuando tú le preguntas a alguien cómo te sientes, o hay frases como te va de viaje y le dices, pásalo bien. Bueno, si puedo, o sea, como es difícil pasarla bien, lo intentaré, pero son cosas que uno dice y el otro como tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y el otro te dice, bueno, siéntate y te cuento, son 40 minutos, porque no es una palabra la respuesta a esa pregunta. Entonces, es una muy mala manera de convocar a la memoria, a convocar a lo que tenemos, a las ideas, a los recuerdos, a los sentimientos que tenemos adentro, tratar de ir a preguntas muy generales. Es mucho más fácil ir a preguntas particulares. Entonces, por ejemplo, en el caso de preguntarle a un niño, si tú le preguntas, como tú, por ejemplo, tú estás en el colegio, supongo, no, no te veo de lejos y no veo nada, lo terminaste. Te dicen más joven de... Eso. Bueno, entonces, lo que hago yo con mis hijos es ahora les pregunto algo muy específico, como por ejemplo, no sé, ¿qué vieron en la última clase? Eso no es muy fácil, la respuesta es geografía. Entonces, ahí empezamos, y ahí arrancamos. Y ya, ¿sabes? Es como el coche, cuando lo arrancas, ya salió de ese... O si tú estás en teatro, y una vez que las cosas están puestas en movimiento, es mucho más fácil de que sigan. Un ejemplo muy parecido a esto es el problema de la creatividad. Uno no se da cuenta que cuando uno le hace una pregunta a alguien, le está pidiendo que sea creativo. Uno no lo piensa así, pero está pidiendo que te cuente una historia. Si yo les pidiese a todos ustedes aquí y les dijese, miren, agarren una hoja de papel y escriban una historia increíble, seguramente estarían todos así. Algunos no, pero la mayoría, porque justamente ¿cuál es el problema? Es que les estoy dando demasiada libertad. No saben si escribir una historia de amor, de tristeza, del pasado, de ficción, de recuerdo. Si en cambio eso yo les pidiese a todos ustedes, escriban la historia de cómo fue su primer beso, o cómo fue el primer día que entraron a su colegio. Entonces todos empezaron a escribir. Además la mayoría se volverían grandes escritores. La manera de convocar a la memoria, la manera de arrancar las conversaciones, no es haciendo grandes preguntas que son muy difíciles de responder, sino ir a lugares... ¿Está explotando el mundo? No, ok, yo tenía un momento. Sino ir a lugares muy precisos de los cuales emergen cosas mucho más generales. Eso decía Cohen, el músico, decía justamente que las buenas canciones tienen que hablar de cosas... Cohen lo decía así muy bonito, decía, una buena canción no tiene que hablar de un árbol, tiene que hablar de un pino o de un roble, porque nadie evoca la imagen de un árbol, es una imagen muy vaga. En cambio, si yo te digo el pino verde que es una imagen muy precisa, estoy apuntándote a un lugar muy preciso de tus emociones, de tus ideas, de tu memoria. Entonces, esta es una primera idea, yo sé que es general, pero es una primera idea que para arrancar conversaciones... aun cuando uno quiere ir a lugares muy profundos, como tratar de entender cómo se siente la otra persona, o qué lo puede angustiar, o qué tiene que hacer para... Estas preguntas son demasiado grandes y tienden a bloquear, y conviene siempre empezar de algo mucho más pequeño. Decía Deleuze que la página en blanco nunca está en blanco.
está repleta de clichés. Si tú eres una persona, una página en blanca, empieza a proyectar 270.000 ideas distintas y en ese desorden, en ese laberinto, nunca nadie puede aprender a hablar. Esta es la primera idea. La segunda idea es la siguiente. De hecho, yo con el libro hice un juego que ahora pienso debería haber traído aquí, no lo traje, que se llama 99 preguntas para descubrir quién eres. Y es un juego en el cual gana el que descubre cosas más interesantes de sí mismo. O sea, no gana el que saca dados más grandes. Y son preguntas de como ¿cómo fue tu primer beso? O alguna vez estuviste mal con alguien y no le pediste perdón y podrías haberlo hecho. O hay algo que te pareció que no podías hacer y luego te diste cuenta que sí podías hacerlo. Y cuando uno al azar tira una de estas preguntas, uno llega a sitios en los cuales lo que te quiero decir es que ese espacio del juego hace permisivo el poder hablar de cosas que fuera del espacio del juego uno nunca podría conversarlas. Y una última idea que me parece muy interesante, hay un escritor argentino que se llama Juan Sclar, es un escritor de ficción argentino, un escritor además de una ficción muy bruta, muy potente, muy contemporánea, y él practica el tarot. Y a mí siempre me interpeló eso, porque yo tengo una mente científica, racional, digamos, en general poco esotérica, me gusta la poesía, me gusta el arte, digamos, pero me cuesta en general pensar que las cartas puedan adivinar lo que va a pasar dentro de 15 días. Tiendo a pensar que son más bien ilusiones cognitivas. Y entonces hablé con Juan y Juan me cambió y me dio una idea muy interesante. Me dijo, en realidad el tarot no es predictivo. El tarot lo único que tiene es que son cartas que están hechas hace miles de años y que justamente tocan los temas que nos incumben a todos. Tocan la locura, el miedo, los celos, la frustración, el deseo, el amor, la muerte, la amistad, la paternidad, los hijos, los viajes. Son las cosas de... Y entonces cualquier combinación de esas cartas lleva a narrativas donde cada persona encuentra dentro de esa trama su propia identidad y su propio camino. Entonces ahí ves otra idea de cómo armar conversaciones a través del juego o a través de restringir el espacio, que es decir, bueno, tiremos cartas y a donde las cartas nos lleven, hablamos. Y ese ejercicio que parece mucho más restringido, que parece quitar libertad, en realidad te la está dando. Es una forma mucho más interesante de saber lo que alguien sabe. Dicho sea de paso, para los que aquí sean maestros, esto vale también cuando le preguntan a los alumnos. Entonces es una pregunta muy general, el alumno se bloquea, no porque no sepa, sino porque la pregunta está mal planteada, hay que preguntar preguntas mucho más específicas. Perfecto. Bueno, nos podríamos quedar acá hablando todo el día, es absolutamente interesante e importante lo que Mariano nos aporta en esta Feria del Libro. Desafortunadamente ya sigue otro evento en el salón, pero los invitamos a comprar el libro a la salida. Estamos vendiendo los 2 libros de él, La vida secreta de la mente y El poder de las palabras, y vamos a firmar los libros en la zona de firmas D, que es en este mismo módulo a la salida. Allá los esperamos. Muchísimas gracias a todos.